Pero bueno, nos vamos con otro tema de interés que también tiene que ver con la apuesta del actual gobierno, y es la apuesta alimenticia o alimentaria. Yo no sé muy bien qué término utilizar aquí, porque es resolver tal vez uno de los grandes, pero grandes problemas que hay en Colombia: la crisis del acceso a los alimentos. Son muchos, pero muchísimos los colombianos que a veces se acuestan a dormir y ni siquiera han podido tener la posibilidad de un plato de comida. Y eso se busca romper en este instante. Sí, pues acuérdese, Juan Pablo, que desde campaña el presidente Gustavo Petro pues prometió combatir el hambre, y además un tema del que usted habla también, y es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en Colombia. Esta propuesta, digamos que ya se está empezando a materializar con un programa, una política pública que ha anunciado recientemente el Ministerio de Agricultura. Obviamente se hará en coordinación con otras entidades del gobierno nacional, pero que consiste específicamente en llevar ollas comunitarias y también huertas a esas zonas del país, a esa población pues más vulnerable y que pues en este momento está sufriendo por estar en condición de pobreza y justamente también por estar sufriendo de hambre. Esta es una de las primeras labores que hará el gobierno en ese Plan Nacional de Lucha contra el Hambre, del que ya hemos hablado también aquí en Sigue la W, y que pues queremos saber un poco más cómo se hará, y por eso está con nosotros hoy a esta hora la ministra de Agricultura, Cecilia López, a quien queremos saludar. Bienvenida aquí a Sigue la W, ministra, y pues bueno, cuéntenos, por favor, explíquenos de qué se tratan estas ollas comunitarias. Bueno, es un placer estar con ustedes, Juan Pablo, todos los miembros de la mesa. Déjenme explicarle que el programa del presidente Hambre Cero tiene dos etapas. La primera etapa es la que está hoy en curso. Estuvo bajo la dirección de un asesor de presidencia, el profesor César Giraldo, y la ministra de Salud. Y una segunda etapa que arranca en enero para todo el periodo del gobierno, que va a dirigir el Ministerio de Agricultura. En esta primera etapa, que ayer hubo un encuentro muy interesante en Cali, nos permitió ver varias cosas. Primero, un elemento crucial que el presidente ha defendido mucho. Él insistió mucho en que desde el momento en que llegamos hasta el final de este año, que la gente, que pudiéramos abordar esta crisis inmanejable a veces, pero realmente imperdonable, de que haya tanta gente que no logra tener las 3 comidas diarias en el país. Y ahí fue donde se apoyó un plan de emergencia dirigido por tanto Salud como por el profesor Giraldo, y incentivaron muchísimo las ollas comunitarias, que vinieron acompañadas de algo que vimos ayer, que son las huertas urbanas, a lo cual se sumó otra experiencia muy interesante, que son los comedores comunitarios, donde se juntó tanto la alcaldía de Cali como la arquidiócesis de Cali, que ambos pusieron un volumen muy grande de recursos. Entonces, esto nos dio pie para mirar. Yo fui a clausurar ayer el evento y fui en compañía del consejero para las regiones, el doctor Luis Fernando Velasco. Hicimos un recorrido porque habían hecho un encuentro donde llegaron ollas comunitarias no solamente de Cali, sino de otras partes del país, y la verdad es que es un esfuerzo impresionante. Ahí tuvimos conocimiento del número tan grande de ollas comunitarias que salieron un poco de todas las crisis que ha tenido el país en los últimos años, y vimos las diferencias entre las dos fases. Lo común entre los corredores humanitarios comunitarios, y las ollas, es que todos la comida era absolutamente espectacular. Cada uno en su región, haciendo énfasis en lo que es la dieta regional. En el caso de los comedores comunitarios, sí tienen un apoyo, claro, como les digo, financiados en el caso de Cali, que es un modelo que tenemos que analizar tanto por la iglesia como por la alcaldía. Pero las ollas comunitarias, que son las que han sido de un carácter totalmente individual en algunos sectores, pero comunitario como sentido, es muy impactante. Es decir, grupos de mujeres que además dieron origen a huertas. Entonces, eso, después de verlo, me llevó, de acuerdo con Luis Fernando, a que propusiéramos, y se lo vamos a llevar al presidente, una política nacional de ollas comunitarias, de comedores
comunitarios, pero también de huertas urbanas, que es una estrategia que en muchas partes del mundo se está usando para atacar temas de hambre. Sí, ministra, de todas formas, pues, digamos que usted dice que hasta ahora se lo va a presentar al presidente esta política de llevar ollas comunitarias, pero quiero saber si tienen más detalles ya definidos de cómo se va a implementar la estrategia, en qué regiones del país va a estar inicialmente, de dónde va a salir la plata y quién va a manejar esas ollas. No, miren, la verdad es que el programa que está creando, como le digo, el presidente hizo la división de lo que era la acción inmediata que empezó octubre, noviembre y diciembre. Ahí, como les digo, es donde ha estado muy fuerte la presencia de la ministra de Salud y del asesor de Palacio Giraldo. Nosotros, la estrategia nuestra, que es hambre cero, es para todo el resto del periodo, y ahí hemos tenido la asesoría de quien fue el director de la FAO para América Latina hasta agosto, Julio Verdegué, quien se ha dedicado a esto y es tal vez el experto más grande que hay en América Latina en seguridad alimentaria. Ahí lo que teníamos, que es el programa que empieza en enero, es todo lo que se está haciendo en el país, pero coordinado. Casi que son los mismos recursos, pero muy orientados y muy específicos en las regiones donde hay mayores niveles de problemas de hambre. Obviamente está La Guajira, está todo el programa de alimentación escolar, las zonas de regiones del Caribe y del Pacífico donde hay crisis de ese tipo. Lo que se agrega ahora, que es mi propuesta, es que a raíz de la experiencia de estos 2 meses, en donde el énfasis fue en ollas comunitarias, lo que yo vi ayer, y lo vimos con el consejero regional, no, por Dios, esto tiene que ser parte de la estrategia que estamos organizando para el resto para todo el periodo presidencial. Entonces, ahí nos falta es conocer más de cerca, hablar con el que ha sido el gran coordinador, que ayer presentó, creo que hablaba de cerca de 200 ollas comunitarias en distintas ciudades del país, con la financiación totalmente de ellos. Veíamos cómo la gente puede pagar desde 1.000 pesos hasta no pagar nada, y cómo al mismo tiempo han organizado huertas para bajarle los costos, cómo con apoyo totalmente de la comunidad. Es que eso es lo más impactante. Grupos de mujeres se han dedicado a ofrecerle la posibilidad de una comida de muy buen nivel, muy acorde con cada región, con un esfuerzo básicamente de la comunidad. Yo creo que allí lo que discutíamos un poco, pero obviamente tenemos que armar la política, es ver que no se pierda el sentido de que es la comunidad la que está haciendo el esfuerzo de alimentar a la población que lo necesita. El esfuerzo del gobierno debe estar en dar la base, cuáles son las cosas básicas. Ayer veíamos, por ejemplo, que no tienen nevera. Entonces sí les han dado la cocina, las ollas, los utensilios básicos, pero por ejemplo, adicionalmente, deberíamos poner una nevera y buscar una forma, no de cambiar la naturaleza de que es la comunidad la que hace el esfuerzo, sino darle algún tipo de estabilidad. Como esto se está haciendo en otras partes, vamos, y con la ayuda de quienes han realizado este gran esfuerzo en todo el país, que nos ayuden a asesorarnos cómo, sin cambiar la naturaleza, podamos extender este programa que se acompaña de toda Ministra, la estrategia que tenemos armada, que es juntar los esfuerzos dispersos que ha hecho el país en este tema para que realmente tengamos impacto. Ministra, pero de todas formas, uno oye la expresión olla comunitaria y yo le voy a decir lo que está en el imaginario, y es entonces una olla sobre un fogón de leña, en donde empiezan a cocinar, bueno, con donaciones. Sí, con donaciones, entonces alguien trae un arroz, alguien trae unas verduras, empiezan a organizar todo, terminan haciendo una sopa bien buena, eso sí, sin duda, pero... Un sancocho. Un sancocho, pero entonces la idea es multiplicar eso, porque uno lo entiende así como un ejercicio comunitario, pero ¿y cuál es, digamos, el elemento de política de Estado? Porque pareciera es como si le estuvieran diciendo ustedes a las comunidades, pues resuelvan entonces ahí ustedes sus problemas de alimentación y nosotros pues veremos, porque cuando uno habla de comedores comunitarios ya es otra cosa, ya hay cocina, ya hay una organización, hay una minuta. ¿Cuál es la organización real que se le va a meter al tema de ollas comunitarias? Porque parece algo como una apuesta más bien sobre algo que es muy valioso, sí, pero que carece de una estructura sólida, que es lo que normalmente el Estado le brinda a sus programas. Lo que yo vi ayer, lo que me dio pie, fue para decir que teníamos que diseñar la política. O sea que yo en este momento no tengo la política armada para planteársela al presidente. Lo que sí vi es que ese esfuerzo es valiosísimo
y que necesita el apoyo del Estado sin cambiar su naturaleza. ¿Qué es lo que ellas necesitan? Por ejemplo, en este caso, como le digo, la dotación debía ser más completa y la debía hacer el Estado. Esa sería como la primera idea. En segundo lugar, tiene que haber algún tipo de supervisión sobre la calidad de alimentos, que eso me parece que eso les ayuda. ¿Cómo se garantiza la provisión sin cambiar es cambiar ese componente de comunidad? Obviamente son elementos que hay que pulir y en eso vamos a pedirle la asesoría a este grupo de personas que son las que han llegado a desarrollar, si no estoy mal, las cifras son 200 ollas comunitarias. Es mi primera aproximación ya a la realidad. Yo venía desde hace rato por insinuación de algunas personas pensando en que estas hortalizas urbanas, ¿cómo se llama? Huertas urbanas, en muchos países, entre ellos en el África, entre ellos en Brasil, perdóname, más en Brasil que en otra parte, pero aún en Estados Unidos en época de la pandemia, las huertas en los hogares, inclusive en los corredores, en las avenidas, en las zonas verdes de las avenidas en algunas ciudades de Brasil, ha sido una forma de que la comunidad se involucre con apoyo del Estado para ofrecer alimentos que se puedan cultivar fácilmente. O sea, estamos abriendo, eso no estaba en la propuesta, sino de ahorita, de lo que el presidente insistió mucho en las ollas para estos meses. Pero lo que yo vi ayer, sinceramente, es que hay un potencial gigantesco de acelerar una solución al hambre, obviamente complementando los programas más institucionales con este esfuerzo comunitario al cual obviamente el Estado tiene que ofrecerle apoyo. Pero como le dije, ayer me di cuenta que ahí había unos elementos para diseñar una política. Y yo lo que quiero hacer ahora es conocer más de fondo cómo se ha hecho, cómo lograron llegar a 200 ollas comunitarias en todo el país, cuáles han sido los distintos apoyos. Entiendo que aún el sector privado ha hecho apoyos más o menos regulares, habría que mirar esto, para que sin dañar esto tengamos un elemento adicional a los que ya teníamos. ¿Cuáles son los que ya tenemos? Volver a mirar muy bien lo que hace bienestar familiar, lograr el replanteamiento que ya el ministro de Educación lo empezó, a ver si por fin encontramos una solución para la alimentación escolar, mirar otra serie de programas que ya están analizados y viendo a ver cómo al ponerlos en conjunto los focalizamos en las zonas donde están los peores índices de desnutrición. A ese programa lo que yo vi ayer es que se le puede agregar este componente. Ahora, no le puedo decir en este momento cuál sería la política. Tengo que sentarme a que me den la información, a mirar otras experiencias y a formularlo muy rápidamente una estrategia porque se la presentaríamos al gobierno que complemente la estrategia de más largo plazo que el Ministerio de Agricultura debe empezar a desarrollar desde principios del año entrante. Sí, ministra, bueno, entonces vayamos un poco más allá. Usted nos dice que este tema de ollas comunitarias todavía se está cocinando todavía y que usted tiene que empezar a plantear esa política. Sí, pero entonces, ministra, tienes un poco más de detalles de lo que compete a su cartera. Usted nos hablaba del Ministerio de Educación, con el PAE, el ICBF, para cambiar la prioridad de la bienestarina. Hablar es del agua, del regaño que hacía el presidente Petro en La Guajira. Pero desde su cartera, muy concretamente, háblenos ya de los avances y de lo que se pone como meta para el próximo año el gobierno Petro para reducir el hambre, esa campaña que incluso ha sido tendencia desde la presidencia con hambre cero, para que quien esté aguantando hambre en alguna parte del país diga, ok, ya sé a lo que me tengo que atener o lo que viene del gobierno Petro el próximo año respecto al Ministerio de Agricultura que usted dirige, muy concretamente. Una responsabilidad muy grande que tenemos es que haya oferta de alimentos, porque ahí entraría todo el tema de compra pública, ¿sí? Pero tenemos que garantizar que haya oferta de producción de alimentos y para eso, en vista de lo que ha sucedido con el invierno, lo que estamos haciendo es garantizar que para la cosecha que empieza a sembrarse en febrero, marzo, abril, haya suficientes estímulos para que esa oferta no se reduzca. ¿Cómo lo estamos haciendo? Una campaña en todo el país, especialmente en las zonas más afectadas por el invierno y para pequeños productores, una mirada a su situación de crédito. Es decir, lo que más nos piden en muchas de las zonas que se ha recorrido es que el Banco Agrario alivie la situación económica para que no haya frenos en el proceso de siembra, porque es muy importante que haya oferta de alimentos. Sin eso, hágame el favor, ¿cómo lo vamos a hacer? En segundo lugar, hemos hecho una política de apoyo, de subsidio a los insumos para que se produzca de una manera mucho más eficiente. Desde hace más o menos un mes estamos distribuyendo
en todo el país un subsidio del 20% a pequeños agricultores que producen alimentos para que tengan un menor costo y puedan utilizar insumos, lo que aumenta su productividad. Ese es un punto crítico, porque uno de los temas es que una vez que hay oferta de alimentos, también tenemos que ver dónde hay déficit de alimentos. Y allí puede jugar en papel el de las compras públicas para distribuir alimentos. La presidencia ha estado trabajando en una modificación del decreto para agilizar mucho más las posibilidades de que el gobierno pueda comprar oferta de alimentos y ayudar a distribuirlo en los centros críticos. Esos son dos de los componentes que nosotros consideramos que eso es muy importante. Aquí no solamente se trata de contribuir a que haya una oferta de alimentos, sino que los precios de alimentos no sigan disparados. Eso es muy importante en términos de seguridad alimentaria. En el caso de la carne, que es uno de los precios que más había subido durante este año, también tomamos unas decisiones claras y es encontrar dónde estaba el foco de especulación de precios de la carne. Y los encontramos que se ubicaba mucho en las exportaciones de ganado en pie, porque ellos no estaban pagando ningún impuesto, no estaban cumpliendo ninguna de las medidas que le hacen más costosas las exportaciones y habían subido artificialmente el precio de la carne. En este momento sacamos una regulación del ICA que en este momento está siendo evaluada, lo cual, por todos los sectores comprometidos, lo cual hará que los exportadores de carne en pie tengan que asumir unos costos mayores cumpliendo las medidas que aseguran que el bienestar animal, los tiempos que tienen que tenerlo en granjas controladas, eso va a bajar los niveles de especulación de precios de la carne, que es uno de los temas críticos que tenemos que asegurar, porque para muchos la carne es una parte sustantiva de su dieta y se ha vuelto imposible por esos precios. Pero bueno, sobre ese tema de las compras públicas y los subsidios y toda la estrategia, digamos, en la que se va a enfocar su cartera específicamente, eso, ¿de dónde va a salir la plata? O le pregunto más concretamente, de la reforma tributaria recientemente aprobada, ¿cuánto se va a destinar para eso? No, mire, primero, a nosotros nos duplicaron el presupuesto y el análisis que hemos hecho hasta ahora, y obviamente lo tenemos que revisar a partir del 2 de enero, 3 de enero, cuando veamos qué pasa con los precios, lo que hemos visto es que casi que los mismos recursos, pero mucho mejor manejados, mucho más coordinados, nos permiten hacer una estrategia mucho más eficiente, que no va a ser suficiente, pero sí no hay una demanda gigantesca de recursos para eso, por lo menos lo que tenemos hasta este momento. En segundo lugar, a nosotros, les decía, nos duplicaron el presupuesto y una parte de esto que ya estamos evaluando, obviamente los tenemos que ajustar con los precios de principio de año, una parte irá para este programa. Pero sobre la reforma, sobre los recursos de la adición presupuestal que vienen de la reforma tributaria, el presidente ha sido muy claro porque va para las prioridades del gobierno y ha dicho 3 van a ser las asignaciones que se harán de los recursos de la reforma tributaria. El primero es la reforma agraria, o sea, va a haber plata para la compra de tierras de esos recursos. El segundo es hambre cero, o sea que ahí también van a salir recursos de la reforma tributaria. Y tercero, la universalización de la educación secundaria. Él ha señalado claramente esas 3 prioridades. Nosotros empezamos el año refinando cuánto presupuesto tenemos, cómo va la compra de tierras, cómo van las metas de hambre cero, qué ha pasado con algunas de estas experiencias y, digamos, si estos comedores comunitarios, que ya tenemos varios casos, especialmente el de Cali, muestran un impacto muy grande y eso implica un costo que ya está definido. Eso sumado a qué se necesita para las ollas, más todos los programas que tenemos nos definirán cuántos recursos adicionales tenemos. Pero la señal la ha dicho el presidente, claro, recursos de reforma tributaria van en su orden: reforma agraria, hambre y educación superior. Ministra, ¿se va a hacer un trabajo especial con esos departamentos donde históricamente el hambre ha permanecido y nunca se ha hecho nada a través de diferentes gobiernos? Estamos hablando del caso del departamento de La Guajira, el departamento de Chocó, que allí definitivamente se requiere urgente la intervención del Estado. Puedo decir, y pues no quiero adelantarme porque eso es una responsabilidad ¿cómo se llama? Del asesor para las regiones, de Luis Fernando Velasco. Sé que tienen un operativo muy específico para La Guajira.
Ese sí, no quiero adelantarme porque él lo está refinando y él lo anunciará, pero hay una operación por un mandato muy claro del presidente donde se van a concentrar los esfuerzos. Claro que va a estar bienestar familiar, pero desde el punto de vista regional entiendo que hay una operación muy clara que se está preparando para La Guajira. No tengo información sobre algo similar en otras regiones, pero mire, la verdad es que para la región Caribe tenemos que hacer algo. Mire, cuando usted mira los mapas de pobreza, donde claramente están asociados a inseguridad alimentaria, la región Caribe es la que tiene todos los municipios con niveles preocupantes, o sea que allí nosotros desde el punto de vista de la estrategia para todos los años que faltan, el Caribe y el Pacífico obviamente son la prioridad absoluta, pero también hay regiones del sur del país que tienen serios problemas de seguridad alimentaria y que están ahí en el mapa, pero para responder a su pregunta, va a haber un operativo específico para La Guajira. Bueno, ministra, ampliando un poquito el espectro y convirtiendo esta ya en una entrevista de fin de año, yo quiero preguntarle sobre los terrenos, porque ya se habló de un acuerdo con Fedegan para que ellos vendan los terrenos al gobierno colombiano y a empezar a aprovechar estos precisamente dentro de la estrategia de seguridad alimentaria. Pero fíjese que se me viene a la cabeza otro sector que es muy, digamos que el presidente Petro tiene muy presente y seguramente usted también, y es el de los cañeros. Hay gigantescos, pero gigantescos territorios, particularmente al occidente del país, que están dedicados al cultivo de caña. ¿Se piensa tal vez establecer un diálogo similar al que hubo con Fedegan, con el sector de Azocaña, con los cañeros, para decirle, venga, ustedes también véndanos a nosotros unas tierras para poder ofrecer estas tierras a campesinos colombianos en esta zona del país que podrían aprovecharla y podrían ayudarnos a resolver el problema de seguridad alimentaria? Si ustedes supieran, resulta que los cañeros tienen que comprar la paz, es lo que yo les he dicho. Sin embargo, hasta ahora la oferta que he recibido es increíble. Es que les compremos una tierra a unos precios altísimos para que nosotros lo distribuyamos a los campesinos. Pero ¿cuál es el esfuerzo? Yo lo que les he dicho es, perdónenme, ustedes tienen un problema de paz. Ustedes no tienen la seguridad suficiente para poder desarrollar su cultivo y ahí hay muchas culpas de mucha gente. El problema del Cauca, del norte del Cauca, es un problema histórico que no se ha resuelto con los indígenas, los afros, los campesinos, y ustedes son parte del problema. Yo lo que espero es una oferta de tierra de parte de ellos. Ojalá venga pronto, porque lo que ellos están pidiendo, los campesinos y los indígenas y los afros, es tener zonas de producción de alimentos. Es franjas de producción de alimentos. Uno vuela por todo, ustedes lo conocen muy bien, por todo el Valle del Cauca y el sur del Cauca, y uno no ve sino caña. Aunque me dicen los dueños de los ingenieros, no, el valle produce muchos alimentos, lo que usted quiera, pero en esta zona, uno es obvio, ahí no hay producción de alimentos, y ahí necesitamos a un acuerdo de paz. En el fondo, esto es un tema de paz. Yo espero que haya una oferta distinta a que nosotros compremos a precios carísimos una tierra para distribuirla. Estoy esperando una oferta mucho más acorde con la realidad en donde todos tenemos que poner, y más los que más tienen. Por encimita, ministra, es que cuando usted nos dice si ustedes supieran, significa que por ahí hay algo. Ministra, más o menos, ¿usted aspiraría a conseguir en esa zona, en esa región del occidente del país, cuántas hectáreas, si hay buena voluntad de los cañeros? No, mire, yo eso sí no tengo la cifra exacta porque depende un poco de todo el proceso de negociación, pero lo que yo sí le quiero decir es que el gobierno no puede comprar hectáreas a 100 millones de pesos a la hectárea. Eso sí, perdónenme, eso es imposible. Sí, cuando estamos comprando para La Mojana, logramos comprar una tierra en Tarazá para ver cuando nos den la lista de los beneficiarios, de los que se pueden beneficiar de eso. Estamos comprando 8 millones de pesos la hectárea a la unidad de víctimas, que es tierra que... ¿Los cañeros le estaban cobrando 100 millones de pesos la hectárea? Pues eso es más o menos lo que vale, ese es el valor comercial. Entonces nosotros ahí, olvídense. Si no podemos comprar a 20 millones, si compráramos a 20 millones de hectáreas, los 500.000 hectáreas que nos dijeron al principio nos valía la mitad de la reforma tributaria. No, mira, aquí hay que hacer un esfuerzo, es decir, pero yo sí quisiera ver un esfuerzo mayor de los provenientes de los dueños de los ingenios y de los que tienen el negocio de los ingenios, porque ellos tienen que jugársela a la paz. Es decir, este tema necesita paz y lo que se está pidiendo para tener franjas importantes de producción de alimentos y todos tienen que poner, pero los que tienen más tienen que ponerla
más, y esa es la tierra. Ministra, hay otro tema que usted también ha mencionado dentro de esa estrategia tan importante que va a impulsar el gobierno y que tiene que ver con el Banco Agrario. Ayer estuvimos conversando aquí con el presidente de Asobancaria y le preguntamos por ese fortalecimiento que quiere hacer el gobierno nacional de la banca pública, y desde el Ministerio de Agricultura también se ha anunciado ya que va a haber una reorientación de la política de financiamiento para los pequeños productores. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo se van a cambiar las cosas en el Banco Agrario y a partir de cuándo? No, miren, hay crédito del sector agropecuario, tuvo su primera sesión hace 2 días y allí hubo unos anuncios y unos cambios de política totales. Mira, el principal cambio es que se dividió. El gran problema que hemos tenido con la ayuda financiera a los agricultores es que definen como pequeño agricultor el que no es. Cuando apenas yo llegué aquí, le pregunté a un funcionario del sistema bancario del sector agropecuario cuánto era el crédito promedio para un pequeño agricultor, y me dijo que entre 8 y 10 millones. Y usted está loco, eso no es un pequeño, eso es un productor mediano. Bueno, acá se logró hacer una cosa muy importante para todo el sistema, que es que se separó el pequeño en 2 categorías: el que realmente es muy pequeño, que tiene ingresos, no recuerdo la cifra, pero nada, el que no tiene nada, que a duras penas tiene una casita, ese es el pequeño. Y a ese pequeño le va el gran esfuerzo de bajas tasas de interés, de mayor cantidad de recursos, del seguro agropecuario, para poder garantizar que si no tiene capacidad de pago, de todas maneras el sistema absorbe eso. Ahí tomamos una decisión muy fuerte, porque el seguro agropecuario estaba siendo absorbido por grandes productores, y ahí tomamos la decisión de que no. Los grandes productores, sobre todo si son exportadores, están hoy con unos precios internacionales y con un dólar muy alto, y pues ellos pueden pagar un seguro privado, de tal manera que el seguro agropecuario y los recursos van para el muy, muy pequeño. Ese es un mandato para todas las instituciones que quieran hacer crédito agropecuario, pero fundamentalmente para el Banco Agrario. Esas redefiniciones de qué es pequeño, eso es absolutamente crucial. Ahora sí, vamos a ver a quién le canalizamos y a quién le llegan esos recursos que están destinados, porque ese es el mandato de este gobierno, a los muy pequeños productores. Ministra, quiero preguntarle por el tema de Fedegan, conectándole un poco con los ofrecimientos y los cañeros, porque Fedegan dijo, listo, tenemos 262.000 y pico de hectáreas, pero el gobierno dice, todo ese ofrecimiento no está cumpliendo con lo que nosotros necesitamos, tienen que ser tierras aptas en lugares donde la comunidad lo pueda aprovechar. ¿Ya le respondió algo Fedegan frente a esos reparos que ustedes tenían? ¿Qué noticias nos tiene respecto a estas tierras que ustedes le comprarían a Fedegan? Pues miren, aquí se tomó una decisión. Sí, ya hemos recibido más de 200.000 hectáreas de ofrecimiento de ellos, pero aquí se tomaron varias decisiones hace una semana con el señor presidente. La primera, nosotros vamos a comprar tierras solamente en la región Caribe y en el Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque es allí donde están las tierras más productivas y más subutilizadas. Nosotros queremos hacer una reforma agraria en que se le entregue a los campesinos y a los afros e indígenas, a estos pequeños productores rurales, que se les va a entregar en formas asociativas. Cuando se agreguen grupos de población, les queremos entregar tierras muy productivas, vuelvan realmente, que han sido absolutamente subutilizadas, y que al organizar proyectos productivos con estas nuevas tierras en manos de estos pequeños productores, se aumenta tremendamente la producción del sector y se les mejora la calidad de vida. El problema es que muchas de las tierras que nos han ofrecido están en la altillanura, por ejemplo, donde es imposible hacer una reforma agraria, porque allí el costo para poner la tierra en los niveles de productividad que se requiere o en la calidad de fertilidad que se requiere, vale mucha plata. Entonces, altillanura no vamos a comprar. La reforma agraria es